El futbolista más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Hoy vamos a analizar todas las claves de su éxito y por qué no triunfó tanto como entrenador. Vamos a ello. Diego Armando Maradona nace el 30 de octubre de 1960 en el barrio Villafiorito, provincia de Buenos Aires, en Argentina. El astro argentino vino al mundo en el seno de un matrimonio católico entre Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco. Fue el quinto de 8 hijos y el primer varón de la unión entre sus padres. Maradona creció en un hogar de muy pocos recursos, su familia estaba entre las más pobres del barrio. Aunado a eso, era una familia numerosa, 8 hijos. En ese sentido, su padre, don Diego, que era un albañil y trabajaba en una fábrica, luchaba con todas sus fuerzas para mantener a toda la familia, mientras su esposa Dalma se quedaba en casa cuidando a los hijos. El primer apodo cariñoso de Maradona se lo colocaron cuando apenas era un niño, lo llamaron Pelusa. Asimismo, todos sus hermanos tenían un sobrenombre: Rita Kitty, Elsa Lili, María Rosa Mari, Raúl Lalo, Hugo Turco y Claudia Cali. Sin embargo, la pobreza no fue un impedimento para que Maradona saliese adelante, pues en ocasiones un detalle mínimo puede hacer la diferencia. Así pues, cuando cumplió 3 años, recibió de su primo Beto Zarate un balón de fútbol. Aquel detalle cambió la vida de Maradona. Fue el primer contacto del Pelusa con un balón, y fue amor a primera vista. En efecto, el pequeño Diego dormía con el balón dentro de su camiseta para que no se lo robaran. Dicha pelota, en ocasiones, fue aprovechada por su madre cuando quería que Diego se concentrara en los estudios. Entonces, cuando Diego no quería estudiar, doña Dalma le quitaba el balón. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que finalmente su madre se diera cuenta del amor por el fútbol de su hijo. El primer contacto que tuvo Maradona con el mundo del fútbol fue a sus 9 años, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del Club Argentino Juniors, en el ya conocido equipo Los Cebollitas. Es así como el astro argentino inicia su andadura en el fútbol, mostrando rápidamente su gran habilidad con el balón en los pies. A pesar que era un niño, mostraba un carácter combativo y ganador, poco común en un pequeño de esa edad. En 1971, con solo 10 años, el pequeño Maradona apareció por primera vez en el diario Clarín, en una nota del periódico que decía: «Había un pibe con porte y clase de crack», aunque la nota lo llamaron Caradona en lugar de Maradona. Ya empezaba a mostrar desde niño que estaba para grandes cosas. Además, como pertenecía a las categorías inferiores de Argentinos Juniors, comenzó a ser conocido por los simpatizantes del club, ya que durante el entretiempo de los partidos de la primera división los entretenía haciendo malabares con la pelota. De este modo, debido a esta habilidad, fue invitado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época, Sábados Circulares. Bien, el primer dato curioso es que él entra en las categorías inferiores de Argentinos Juniors, pero el nombre con el que se conoce al equipo era Los Cebollitas. Y esto viene porque el entrenador de aquella época no quiso inscribir al equipo en el que figuraba Maradona con el nombre Argentinos Juniors, porque pensaba que iba a ser un equipo que iba a caer muchas veces derrotado y encima goleado. Por lo tanto, le cambió el nombre y le puso Los Cebollitas, porque era un equipo de jugadores de estatura muy baja. Con Maradona entre sus jóvenes jugadores, el equipo disputó los Juegos Nacionales Evita del año 73 y 74. Aún más, como consiguieron una racha de encuentros invictos de 136, disputando torneos no solo en Argentina, sino también en países como Perú y Uruguay. Maradona creció en un hogar de pocos recursos, sin embargo sus padres siempre hicieron los mejores esfuerzos que estuvieron a su alcance, para apoyar el amor y pasión de Diego por el fútbol. En ese sentido, su padre, don Diego, trabajaba interminables horas para ayudar económicamente a su hijo, pues sabía lo importante que era el fútbol para él. Con el tiempo expresó su padre: «La persona que más quería que triunfara era yo. Le lustraba las botas y pensaba que podía ser igual o mejor que Pelé. A medida que pasaba el tiempo, Pelé se fue de mi mente». En ese mismo contexto, su madre, doña Dalma, fue la persona que luchaba por mantener a su hijo en el camino correcto, aunque muchas veces parecía una tarea difícil. En una ocasión, Maradona expresó lo siguiente refiriéndose al amor de su madre: «A los 13 años me di cuenta que mi madre nunca había tenido dolor de estómago. Ella nunca tuvo dolor de estómago, solo quería que comiéramos. Cada vez que servía la comida, decía que le dolía el estómago. ¡Qué mentira! Lo decía porque no había suficiente para todos, por eso amo tanto a mi madre». El debut de Maradona como jugador profesional se dio en el 76, a 10 días de cumplir los 16 años, en un encuentro entre Argentinos Juniors y Talleres. Diego ingresaría en el segundo tiempo en la derrota de su club 1-0. En la primera jugada que participó Maradona, le realizó un caño a un adversario. Además, al finalizar el partido expresó: «Este día toqué el cielo con las manos».
2 años después del debut de Maradona, en el 78, se celebraría el Mundial de Fútbol en suelo argentino. Para ese momento, el seleccionador del albiceleste era César Luis Menotti, que atento a cada detalle no le pasó desapercibido el talento del joven Maradona. En ese sentido, ese mismo año, Diego disputó varios partidos para la selección. Sin embargo, a pocos meses de iniciar el Mundial, Menotti le comunicaría al futuro astro argentino que no iba a ser tomado en cuenta en la convocatoria final para la cita mundialista, debido a su juventud. Tras la decepción de no ser convocado para el Mundial, Maradona regresa a su club, Argentinos Juniors. Esa temporada, el 78, y las dos siguientes, 79 y 80, se consagra máximo goleador de los torneos que disputa, Metropolitano y Nacional. De esta manera, Maradona comenzaba a demostrar su potencial. En ese contexto, después del Mundial del 78 ganado por Argentina, Menotti comenzó a preparar a los juveniles para el Mundial que se jugaría el año siguiente en Japón. Para esto organizó varios amistosos con la selección juvenil y convocó a varios de esos jugadores, entre los que se encontraba Diego, para jugar en la selección mayor. Así pues, el primer gol de Diego con la selección mayor fue en un encuentro frente a Escocia, en junio del 79. En agosto del 79 comenzaría el Mundial Juvenil en Japón. En dicho torneo participó Argentina, llevando su plantel a Maradona. Aquel Mundial Juvenil lo conquistó ampliamente el seleccionado argentino, ganando los 6 encuentros que disputó y venciendo en la final a la Unión Soviética por 3-1. Maradona fue elegido el mejor jugador del torneo. A principios de los 80, tras sus buenas campañas en Argentinos Juniors y el campeonato del Mundial Juvenil, Maradona ya era pretendido por algunos clubes extranjeros y algunos grandes equipos de Argentina. En ese contexto, en 1981 llega al Club Atlético Boca Juniors, club con el que disputó el torneo metropolitano del 81 y con el cual salió campeón. Asimismo, el Fútbol Club Barcelona, que atravesaba una época de pocos éxitos deportivos y con la desazón de la marcha de Johan Cruyff, decide contratar a Diego Armando Maradona meses antes de que se disputara el Mundial de Fútbol del 82, ya que consideraban el argentino un jugador top y no querían que otro club se les adelantara en el fichaje justo después del Mundial. El 13 de junio del 82 fue el primer partido del Mundial que disputó Maradona con la selección mayor. En aquella cita mundialista, el astro argentino participó en los 5 encuentros del albiceleste, marcando 2 goles. Argentina no logró revalidar el título de campeona del mundo, pues cayó eliminada en segunda fase tras un par de derrotas ante Italia y Brasil. Meses después de haber terminado la Copa del Mundo de España 82, Maradona se unió a su nuevo equipo, el Fútbol Club Barcelona. En su primer partido oficial con el equipo culé, que fue en septiembre del 82, marcó su primer gol. En su primera temporada con el Barcelona, logró ayudar al equipo a coronarse campeón de la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España. La temporada 83-84 fue la última del astro argentino con el Barcelona. Esto debido a una fractura del ligamento que lo mantuvo fuera de las canchas por 3 meses. Además, Maradona recibió una sanción de 3 meses sin jugar tras agredir en la final de la Copa del Rey a un jugador del Athletic Club. De este modo, mencionados acontecimientos llevaron al presidente del club, José Luis Núñez, a aceptar una oferta del Nápoles italiano, que buscaba hacerse con los servicios de Diego para afianzarse en la Serie A, ya que venía de salvarse del descenso en la campaña 83-84. Un par de meses después haría su debut en un partido en la Serie A. El conjunto achurri buscaba con la incorporación del astro argentino que el club se consolidara en la Serie A y que luchara por los primeros puestos de la tabla. En ese sentido, Maradona le inyectó al club, en sus primeras 2 temporadas, la determinación de creer que podían lograr lo que se propusieran. Y en ese contexto, la directiva del Napoli, observando la entrega de sus jugadores, refuerza la plantilla para las siguientes temporadas, con la ilusión de ir a por el Scudetto y, por qué no, también conseguir cupos a torneos internacionales. Jugadores como Claudio Gareila y Bruno Giordano fueron algunos de los refuerzos. Y aquí es cuando llega el Mundial del 86. Con la participación de Maradona, se convierte en uno de los pocos jugadores del seleccionado argentino que fue dirigido por los considerados mejores entrenadores de la historia de Argentina, Menotti y Bilardo. En aquella cita mundialista, el astro argentino demostró todo su extraordinario talento. Condujo dentro del campo como su capitán al albiceleste. Anotó 5 goles y repartió 5 asistencias. Así pues, Argentina se terminó consagrando campeón del Mundial de México al vencer a Alemania Federal 3-2. En los cuartos de final del mencionado Mundial, Maradona desplegó un fútbol que enamoró al mundo. En aquel partido ganado 2-0 por la albiceleste, el astro argentino anotó 2 goles que pasaron a la historia del fútbol mundial. Bien, daros cuenta que este no es un partido cualquiera. En este partido Maradona anota los 2 goles probablemente más importantes de su carrera. Y además venían
Argentina y Reino Unido de una guerra muy importante en las Malvinas. Por lo tanto, este partido supuso para toda Argentina un golpe de efecto muy importante también a nivel internacional. Al regresar del Mundial de México, Maradona ayuda a su club, el Nápoles, a recorrer su mejor época. En la temporada 86-87, el Nápoles se corona por primera vez campeón de la Serie A. Además, esa misma campaña alcanza también la Copa de Italia. En el 89, el club alcanzaría por primera vez un título internacional. En este caso fue la Copa de la UEFA, tras vencer en la final al Stuttgart con global de 5-4. Finalmente, en 1990, lograría nuevamente el campeonato de la Serie A y meses más tarde obtendría la Supercopa de Italia. El astro argentino era conocido por su buen fútbol, por su determinación inquebrantable, por su amor por la selección, pero también por su adicción a sustancias prohibidas. En ese sentido, fue suspendido en 2 ocasiones del fútbol por consumo de esas sustancias. La primera suspensión fue en marzo del 91, mientras jugaba para el Nápoles. La Federación Italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante 15 meses, sanción que fue ratificada por el Comité de Apelación. La segunda suspensión sucedió mientras Maradona participaba en el Mundial de 1994. Tras finalizar el segundo partido del Mundial para Argentina, Maradona fue sorteado para realizarse el control antidopaje. Día después se conoció por los resultados que habían dado positivos. Entonces la FIFA lo suspendió del fútbol por otros 15 meses. En los últimos años como jugador activo, Maradona pasó por el Sevilla, donde estuvo una temporada. También estuvo en Newell's un año, en el 93-94, y finalmente terminaría su carrera volviendo a Boca Juniors. Su último partido como futbolista fue el 25 de octubre de 1997, en el partido que Boca Juniors derrota como visitante a River Plate por 2-1. En aquel encuentro, el astro argentino fue reemplazado por un tal Juan Román Riquelme. Tras su retiro como jugador activo, Maradona se mantuvo alejado del fútbol y se dedicó a diversas actividades. Sin embargo, colocó muchas veces su vida en peligro, tras ser internado en varias oportunidades en una clínica por problemas de salud generados por su adicción a las drogas. En esa línea, el astro argentino estuvo en diversos lugares para rehabilitarse. El sitio más significativo de esas rehabilitaciones fue Cuba. 11 años después de su retiro de las canchas, le llegaría a Maradona la oportunidad más significativa como entrenador. Esa fue ser el seleccionador del albiceleste, la misma que él defendió en 4 mundiales y que la llevó a la gloria en el 86. Así pues, en octubre del 2008 fue presentado como nuevo director técnico de la selección argentina en conferencia de prensa, acompañado de Carlos Bilardo, como coordinador de selecciones nacionales. Su debut como entrenador se produce en noviembre del 2008, ante el mismo rival, Escocia, el cual le marcó su primer tanto en la selección. El partido finalizó con un triunfo por 1-0 con gol de Maxi Rodríguez. Los 2 años que estuvo al frente del seleccionado argentino alcanzó los siguientes objetivos: clasificación, aunque muy sufrida, al Mundial de Sudáfrica 2010, puntuaje perfecto en la fase de grupos del Mundial tras derrotar 1-0 a Argentina, 4-1 a Corea del Sur y 2-0 a Grecia. Los cuartos de final del Mundial del 2010 fue su último partido de Maradona al frente del albiceleste. En aquel encuentro, la selección argentina cayó derrotada 4-0 ante Alemania. Después de su paso por la dirección técnica de Argentina, la trayectoria de Maradona como entrenador fue más emblemática y representativa que cualquier otra cosa. En ese contexto, el astro argentino dirigió en 2 países más aparte de Argentina. En los Emiratos Árabes Unidos, en dicho país se entrenó al Al-Wahs en la temporada 2011-2012 y al Al-Fuhaim en la campaña 2017. En ambos equipos Maradona salió por rendimiento bajo a nivel de resultados. Sin embargo, siempre fue admirado e incluso considerado para dirigir a la selección de los Emiratos Árabes Unidos en el Mundial del 2014. En 2018 fue presentado como nuevo presidente del Dinamo Brest, club de fútbol de Bielorrusia. También tuvo andaduras en México, en el que en septiembre del 2018 llega al país azteca para dirigir a Dorados de Sinaloa, club de la segunda división. Allí permaneció una temporada, pues tuvo que dejar el club para enfocarse en su salud. En Argentina, finalmente, el último club al que entrenó fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la campaña 2019. A raíz del fanatismo que siempre despertó Maradona en Argentina, el club de Gimnasia sumó, tras la llegada de Diego, 3.000 nuevos socios, aumentando así un 10% su masa social. Bien, vamos con las claves del éxito de Maradona como jugador y el por qué no ha sido capaz de trasladarlo a su parcela como entrenador. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Maradona tenía un aura demasiado potente en lo que a jugador respecta. Por lo tanto, esa parte, llevarla a la faceta de entrenador, no fue capaz de hacerlo. Él estaba siempre con el rol de jugador, ni siquiera con el de exjugador, sino con el rol de jugador. Y eso, ponerse en el lugar de ser entrenador y de ayudar a otros futbolistas a serlo,
era muy complicado para él. Por lo tanto, no fue capaz de tener ese mismo éxito que tuvo, ni siquiera un poquito como entrenador. Por otro lado, había una situación muy positiva, y es que Maradona era un jugador muy emocional, era un jugador muy determinante, era un jugador muy carismático, era un jugador con mucha garra, que se llama. Y eso era capaz de trasladárselo a todos sus jugadores, a todo su staff. Y eran equipos los que dirigía él con muchísima pasión, aunque faltos de ideas tácticas, faltos de ideas a nivel de juego, pero sí equipos en los que otra cosa no, pero pasión sí que se les ponía. Y por último decir que Maradona es un emblema, es y será siempre un emblema del fútbol. Ha sido capaz de transmitir generaciones y generaciones un amor por el fútbol y siempre tenerle ahí como el objetivo a llegar para muchos jugadores, como por ejemplo puede ser Messi, como puede ser jugadores de otros países que se fijan en el mejor jugador de la historia. De ahí a que sea tan importante su trayectoria como futbolista, no tanto como entrenador, pero sí como futbolista y todo lo que ha representado para el mundo del fútbol. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si no lo has hecho, porque vamos a hacer muchísimos más vídeos, muchísimo más contenido y seguramente no quieras perdértelo. Nos vemos, chao.